A 50 años, del Departamento de Filosofía de la UAM. Ingresé a la licenciatura que entonces era Humanidades, que creó y coordinaba Luis Villoro. Después, al salir casi inmediatamente, fui la primera generación de la licenciatura en Humanidades y la primera de la maestría en Historia. Muy experimental, excelente. En aquel entonces superaba al Colmex todos los profesores que llegaron aquí para impartirnos clase en la maestría. Yo ingresé a la maestría en 1980, a la licenciatura en 76 y como profesora en 1985. Y desde entonces hasta ahora, salí a hacer un doctorado en Francia y regresé aquí en 1986. Pues con un concurso de oposición a las clases que me dieron en aquel entonces, pero posteriormente fui transitando de estudiar prácticamente historia contemporánea a hacer historia colonial y casi prehispánica. O sea, ha sido un cambio impresionante entre lo que hice al inicio y lo que hago ahora. En primer lugar, como la formación, la institucionalización de los posgrados, ¿no? Porque al principio fue mucho ensayos y error, problemas con CONACYT. Es algo que no solo ha ocurrido en la UAM, sino en muchas otras partes. O sea, cómo CONACYT ha influido en la forma como se constituyeron los posgrados. Entonces, y cómo a veces eso creaba también un conflicto con las licenciaturas, ¿no? Porque hay unos requisitos para los posgrados y otros para las licenciaturas y a veces no es tan fácil. Entonces, esos son los cambios desde el punto de vista, digamos, institucional y de docencia, ¿no? Otros cambios han sido, por ejemplo, cuando yo entré como estudiante e incluso con los primeros años que empecé a trabajar, las licenciaturas de ciencias sociales, por lo menos, en su mayoría eran vespertinas. Y eso nos dio un cierto tipo de estudiantado, generalmente profesores, docentes, normalistas. Y después, cuando nos pasamos a la mañana, no recuerdo si fue en el 97 o alguien se debe de acordar cuándo fue, el estudiantado fue cambiando a convertirse en un estudiantado más común de chicos más jóvenes, viniendo directamente de las prepas, ¿no? Entonces, bueno, esos son los cambios, los posgrados más institucionalizados, la mayoría ya integrados al PNPC, que ahora ya tiene otro nombre. Contestando todavía la pregunta anterior, creo que ha cambiado. Es que en las antiguas rectorías generales, el proyecto de la UAM era un proyecto más orientado a la academia, a la investigación, a que la gente estuviera en el SNI, a hacer como mucho énfasis en la calificación del profesorado y la institucionalización de los posgrados. Y de un tiempo a esta parte, ese enfoque ha cambiado a hacer como mucho menor énfasis y menor peso en la importancia o la sobreimportancia que se le daba a la carrera del profesor investigador como investigador, y hacer mucho más énfasis en todo lo que se refiere a la docencia, a las tutorías. Eso sí ha cambiado. En alguna manera creo que en ese sentido la UAM perdió un poquito la identidad, porque si a una identidad tenían tanto los profesores como los alumnos de la UAM, es que decían que éramos como tesoro escondido, que muy poca gente sabía que existíamos y que encontraban unos tesoros en la gente, tanto en profesores como en alumnos. Y ahora, y la pandemia contribuyó a también esto, a cambiar en que todo se orientara mucho más a la docencia y a otro tipo de docencia más orientada a la difusión que a la investigación, o que a otro tipo de investigación menos profunda, ¿no? Bueno, el primer proyecto que tuve fue de Iztapalapa, la historia de Iztapalapa, porque, bueno, en primer lugar hice una tesis, memoria de licenciatura y una tesis de maestría sobre Iztapalapa en el periodo contemporáneo, y luego organicé un proyecto de historia oral que tiene más o menos unas 108 horas de grabación
de personas que en los años 90 tenían cerca de 70, 80, 90 años y que pues te dan testimonio de hasta 3 generaciones atrás, sobre todo de la revolución, etcétera. Y fue algo muy importante, o sea, que yo coordiné esas grabaciones, ¿no? Y luego también utilizar también ese proyecto para conjuntar documentación sobre Iztapalapa, pues que apenas si pude medio trabajar en este libro, que es como una historia de larga duración de Iztapalapa, porque ya no es solo el periodo contemporáneo y cómo pasamos de la crisis del agua, o sea, Iztapalapa era una zona lacustre, era una península rodeada de agua, y cómo de repente se acabó el agua y se fue de repente por algunas grietas y de repente se convirtió todo en un desastre de tolvaneras, y cómo llegan los migrantes y poblan todo, y luego cómo llega la central de abastos y impacta doblemente hasta sobredensificar Iztapalapa y convertirla en la delegación, ahora alcaldía más poblada de la Ciudad de México. Entonces, yo tengo mucho cariño también por el proyecto de Cholula y tengo muchos vínculos con Cholula, sobre el cual escribí ese libro que está mucho más grande, es mi resultado de alguna manera de investigación de tesis de doctorado, pero el proyecto de Iztapalapa tiene un impacto social y testimonial, ¿no? Muy fuerte. Sí, me quedé con unos proyectos en el tintero bien grandes, pero que ya espero realizarlos durante mi periodo de jubilación. Cuéntanos de esos. Bueno, es un proyecto sobre el siglo XVII, es el gran milagro que hizo el obispo don Juan de Palafox en 1641, que el gran milagro que hizo fue echar a todos los franciscanos que llegaron con la evangelización, y como no quisieron someterse a estar pues sometidos a su jurisdicción eclesiástica, pues concibió todo un entramado legal para expulsarlos, ¿no? Para removerlos de las doctrinas. Si tú ves aquí desde Chalco y Puebla, no tanto la Ciudad de México, pero sobre todo el corredor de Chalco hacia Morelos, de Puebla, pues está lleno de grandes conventos enormes que fueron equivalentes de las grandes pirámides que allí había. Y entonces los frailes concibieron hacer grandes conventos para sustituir aquellas enormes moles de piedra, y bueno, entonces ellos hicieron mediante el teatro, mediante muchas otras estrategias, incluso la enseñanza de los indígenas a leer y a escribir solo a la nobleza, para no solamente adoctrinarlos en términos de la religión católica, sino en términos de la sujeción a la corona, ¿no? Entonces, bueno, ya toda esta labor fue de 100 y tantos años en el Obispado de Puebla, y bueno, lo que sucede con Palafox es que los trata de aplicar las cédulas que desde Felipe II se habían emitido para someter a los frailes o para reemplazarlos, y como no logra que se sometan, entonces concibe la estrategia para removerlos, y es así que surge la dominancia del clero secular en la región de Puebla, y después ya y fue un gran milagro porque ellos eran los dominantes en todo el centro de México, ¿no? Entonces es otro de los milagros de Palafox. De los muy bonitos es que no tenías que hacer esas colas tremebundas para el restaurante, para la cafetería. Otra es que se celebraba como los aniversarios, los primeros aniversarios de la UAM, con aguas frescas y sándwiches muy sencillos. Éramos relativamente pocos alumnos y ponían un sonido, entonces se hacían muchas fiestas en los patios, en lugar de fiestas externas o cosas más institucionales o carpas o eso. No, se utilizaban los pasillos de los edificios y todo eso para hacer las fiestas de esto, y esos son pues los recuerdos que yo tengo. Y el otro es que en el edificio, me parece que es el C, había un salón que se llamaba el Salón Verde, donde era como un salón solo te lo diría en francés, loisir, es como para descansar, hasta dormir, jugar ajedrez, como una ludoteca, ¿te cuenta? O sea, era un medio camino entre ludoteca y como lugar para descansar. Era algo muy bonito que obvio pues se perdió.
Otra cosa que llama mucho la atención es que éramos tan poquitos, sobre todo en carreras como la mía, que era humanidades y que era yo la primera generación, es que tomábamos clase en los cubículos de los maestros, porque no había suficientes alumnos para llenar un salón. Solo cuando estabas en el tronco común sí estabas con una cantidad, pero después todo éramos 4, 5, 6, cuando mucho, entonces no ameritábamos salón. Híjole, pues yo pienso que para la UAM, en primer lugar, mis casi 40 tesistas y algunos de posgrado, creo que sí formé una generación, que me va a reemplazar. Estoy ahora enferma, entonces ellos me están reemplazando ya, ¿no? Entonces, creo que aparte del libro de Iztapalapa, es mi mayor legado. El problema que tenemos es que el agua pues, se extrajo en los siglos coloniales, digamos que se hicieron grandes obras hidráulicas para encaminar el agua por los ríos hacia el mar. Y entonces así lo que era un solo cuerpo de agua se convirtió primero en 5 y luego se fueron desecando los lagos en diferentes proyectos desde el siglo XVII, un poquito en el XVIII, pero sobre todo en el XIX y en el periodo del Porfiriato se desecó Texcoco, que era la principal, el Texcoco y Chalco, en el Porfiriato, que son las fuentes de aprovisionamiento de lo que rodeaba, del agua que rodeaba a la península de Iztapalapa, a Santa Marta Catitla, a Santa María Aztahuacán, ¿no? Que si tú pasas por ahí ves que hay como pescadores o figuras de pescadores, y había pateros, incluso aquí en San Miguel era de los pateros y de salitreros, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que el agua se filtró por las grietas, de los remanentes que quedaban, lo que no fue desecado en las grandes obras del Porfiriato, de Íñigo Noriega o de otros, ¿no? Entonces, pues lo que sucedió es que el agua, alguna todavía está abajo de estas grietas, y cuando estas aguas se siguen succionando, porque todavía por algunos de los cerros que están en lo que ahora es Zaragoza, por ahí hay todavía pozos de succión de esta agua, que por eso el agua de Iztapalapa se caracteriza por ser amarillenta y con depósitos ahí medio extraños. Es un cierto tipo de agua que además era pues salitrosa, porque finalmente esta parte era la parte salobre del lago. Entonces, eso es una, ¿no? Entonces, cuando estas aguas se siguen succionando, o sea, sigue habiendo algún tipo de todavía, pues de alguna manera sí está perdiéndose esa fuente que se mantenía de las aguas. El problema es que generas grietas, y las grietas generan problemas como los que están pasando en Mixcoac, que generan asentamientos o microsismos. Entonces, ese es el problema, que no solamente tienes un problema de abasto del agua, sino de los reacomodos por las grietas y las fallas, que de por sí Iztapalapa es de las zonas que tiene más fallas, entre otras cosas también quizás, esto sí yo no soy tan especialista, pero que tenga relación con la serranía de Santa Catarina, ¿no? Que no estamos tan lejos, pero tenemos el problema de las grietas, las fallas, y que sí tienen vínculo con el problema de la sobreexplotación del acuífero. Pues el Departamento de Filosofía y la licenciatura se crea como una licenciatura en Humanidades porque el doctor Villoro tenía esta idea como hasta cierto punto utópica de que un historiador no era solo historiador, también tenía que ser un poco literato y también tenía que ser un poco filósofo. Y a la hora la planta académica que se había contratado era una planta académica muy especializada, y sobre todo por la currícula de las UEAs que tenía la UAM, había una fuerza tremenda de las partes de la lógica formal y todo esto. Entonces la planta académica era muy especializada, tanto en historia como en lingüística, como en filosofía de la ciencia. Entonces esa idea era imposible de ponerse en práctica. Entonces muy rápidamente
Poco después que Villoro deja la jefatura y del Departamento de Filosofía y luego después va a la división, y casi antes de que se vaya a la UNAM, las licenciaturas se dividen y ya se crea una licenciatura en Historia, en Filosofía, en Lingüística y todo eso, ¿no? Porque no fue posible llevar a cabo eso. Entonces mi licenciatura es de Humanidades, pero con área de concentración en Historia, la de maestría sí es de Historia y el doctorado es en Historia y Civilizaciones. Bueno, pues que sigan trabajando, ¿no? Y bueno, que ahora ya las condiciones son otras. Otra vez, como digo, ha cambiado la cuestión para poner más énfasis en la docencia. Ojalá que en algún momento se logre recuperar lo que teníamos en términos de publicaciones, de investigaciones, de como ese énfasis en la investigación que siento que se ha perdido. Y pues que ojalá, pues por lo menos tanto mis alumnos como los que no son mis alumnos ni ya lo serán, pero que les quede memoria de cómo fue la UAM, cómo fue el entorno de la UAM, cómo pues todo esto también fue cambiando en términos del entorno de la UAM, a hacerse una zona muy, muy densa, que ha pasado de ser solamente un lugar peligroso, de haber pasado de ser un lugar poco poblado a ser un lugar demasiado poblado, a ser un lugar peligroso, para hacer algo mucho más armónico y bueno, que se recupere el espíritu de, insisto, de investigación de lo que fue el inicio de la UAM.